Señor, te damos la gloria, la honra, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu presencia. Señor, por todo lo que estamos recibiendo el día de hoy, Señor, ese amor tan maravilloso tuyo, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que han decidido, Señor, venir hoy a tu casa. Gracias por todo, Señor. Bendecimos todas sus vidas, Señor. Queremos que el día de hoy, Señor, ellos puedan recibir palabra tuya, Señor. Palabra que venga de ti, palabra que venga de lo alto, Señor, que llene cada corazón, Señor. Queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, a entender lo que vamos a leer. Queremos pedirte que nos ayudes a interpretar correctamente, Señor, lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese tesoro, Señor, que tú nos has dejado, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5. A partir del verso 12, dice: muchas señales y maravillas. Dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Todos, yo creo que la gran mayoría, todos hemos crecido en una doctrina, en la iglesia tradicional. Hemos crecido en que nos decían que rézale a este santo y él intercederá por ti delante de Dios. Pero cuando nosotros venimos a los caminos, cuando conocemos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros nos damos cuenta de que eso no es lo que dice la Biblia. Cuando alguien viene y me dice: mira, tal virgen intercede por ti, eso no es lo que me dice a mí la Biblia. Cuando yo me pongo a leer la Biblia me dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo. Entonces crecemos con ese engaño y eso va de generación en generación y venimos a los pies de Cristo y nos dice algo totalmente diferente a lo que nosotros creíamos. Y dice también la palabra que hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo, ese hombre es Jesucristo de Nazaret, el único por el cual Jesús dice, ¿cuántas veces Jesús dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y crecemos con ese engaño, pero gracias a Dios que vino ese Jesús y cambió toda la historia. Tenía un amor tan grande hacia nosotros que Él tomó, cuando estaba Él en el huerto del Edén, Él tomó la decisión de cumplir la voluntad de su Padre. Jesús decía allí cuando estaba en el huerto: Señor, si es posible que pase de mí esto que está pasando, pero que no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Y fue en ese momento en que Él tomó esa decisión y decidió: Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a ser ese cordero que será derramado por los pecados de todos. Y cuando venimos a la Biblia y vemos, yo quiero llegar a algo poderoso. Quiero mostrarte algo poderoso en esta tarde. Yo estoy leyendo aquí y me dice que los discípulos
hacían grandes milagros, hacían prodigios. Y me dice aquí la palabra que aún las personas ponían en camas, en lechos, en la acera, al costado de los caminos, para que aún la sombra de Pedro tocase y sanase a los enfermos. Fíjate en lo que me está diciendo la palabra. Cuando conocemos a Cristo, cuando lo recibimos en nuestras vidas, nuestra vida da un cambio total. San Pablo dice que somos nueva criatura. Jesús le dijo a Nicodemos, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso es un milagro que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros nos humillamos y decimos, Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único Salvador. En ese momento Dios hace un milagro y nace en nosotros una nueva criatura. Nace en nosotros. Empezamos a vivir una vida diferente. Cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos, Jesús le dice, paz a vosotros. Y le dice, yo os envío a vosotros como mi Padre me envió a mí. Y dice, recibid el Espíritu Santo. Sopló, dice la palabra que sopló, y dice, recibid el Espíritu Santo, que es el sello que Él pone en nosotros. Es un sello de identidad. Tenemos un sello, el sello del Espíritu de Cristo, y cuando los demonios ven ese sello, tiemblan y huyen de nosotros, porque somos propiedad del reino de los cielos. ¿Y sabes qué me sorprende aquí? Que yo veo a Pedro, dice, aún la sombra de Pedro, que toquen a los enfermos. Es este mismo Pedro que hace pocas semanas había negado a su maestro. Ese mismo Pedro que hace pocos días había sacado su espada y cortado la oreja del siervo de este sacerdote. Este mismo Pedro que hace pocos días decía, Señor, yo no voy a dejar que tú mueras. Ese mismo Pedro que decía, Señor, yo no te voy a abandonar, todo el mundo te va a dejar, pero yo voy a estar aquí contigo, yo no te voy a abandonar. Y cuando Pedro niega a Jesús, me dice a mí la palabra que Jesús se voltea y mira a Pedro. Pero esa mirada no tenía regaño, no tenía, Pedro te lo dije, sino había algo en esa mirada que conmovió tanto a Pedro. ¿Sabes qué es lo que había en la mirada de nuestro Señor? Amor. Y cuando Pedro ve ese rostro lleno de amor, con sufrimiento, estaba siendo torturado, pero aún así resplandecía amor de su rostro. Y cuando Pedro lo ve, Pedro se acuerda cuando Jesús le dijo, Pedro, Satanás me pidió zarandearos. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Pero yo he rogado por ti. Estaba hablando en singular, le estaba hablando a Pedro, pero Satanás pidió zarandear a todos, a los 12, a los 11, porque uno ya estaba zarandeado. Había un amor tan especial hacia Pedro. Ese hombre tan brusco, tan violento muchas veces. Pero había un amor de Jesús hacia él, que había una paciencia. Jesús sabía cómo era Pedro.
Y le tuvo mucha paciencia, y le tuvo mucho amor, y le tuvo un cuidado muy especial. Y Pedro se acuerda de eso, y entonces eso conmueve su corazón, y dice la palabra que Pedro sale y empieza a llorar amargamente. Y es ese mismo Pedro el que estaba pasando, y la gente sacaba a sus enfermos para que su sombra sanaba a los enfermos. Y cuando yo me pongo a leer el libro de los Hechos, yo veo una iglesia poderosa, una iglesia que hace milagros, que hace prodigios. Y a mí, y yo muchas veces me pregunto, ¿qué nos hace falta a nosotros para ser como esa iglesia? La palabra me dice que ellos estaban todos unánimes, tenían todas las cosas en común. Había un amor entre ellos. Estoy hablando de Pedro simplemente para ponerte un ejemplo. Te puedo hablar de Juan, de cualquiera de los apóstoles, pero te pongo un ejemplo, solamente Pedro, para que tú veas todo el proceso que el Señor hizo en la vida de Pedro. Todo ese proceso que el Señor hizo en la vida de Pedro para llegar al hombre que llegó a ser Pedro. Y Pedro no se imaginaba todo lo que le esperaba adelante. Llega un momento en que el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Y muchos dicen que se lo pregunta 3 veces por las 3 veces que lo negó, pero yo creo que va mucho más allá de eso. Porque el Señor sabía todo lo que Pedro, todo el cambio que hubo en la vida de Pedro y todo lo que iba a ser Pedro. Porque Pedro iba a ser uno de los pilares de la iglesia. Y yo quiero que veas todo ese cambio que el Señor hizo en la vida de Pedro. Todo ese cambio tan maravilloso en un hombre que era una persona vulgar, tosca, a ser un hombre lleno de la gloria de Dios, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. A mí me gustaría llegar a ese proceso en el que el Señor cambie todo lo malo que hay en mí y convertirme en un hombre lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo. Y me gustaría que toda la iglesia pase por ese proceso de llegar a ser una iglesia poderosa. Y quiero hablarte de otra persona. La Biblia no habla mucho de él. Quiero hablarte de Esteban. Este que fue apedreado, este que murió lapidado. Vamos a hablar lo poco que la Biblia habla de él. Dice, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, en el versículo 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Estaba qué? Lleno de gracia y de poder y hacía milagros. O sea que el hacer milagros no era exclusivo de los apóstoles. Cualquier persona de la iglesia primitiva podía hacer milagros. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que estas señales seguirán a todos los que creen. Y un poco más abajo dice en el versículo 5, Esteban fue uno de los 7 diáconos escogidos.
En el verso 5 dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí llegamos a lo importante. Aquí llegamos a lo que nos importa. Dice, lleno del Espíritu Santo. La Biblia me habla muchas veces del Espíritu Santo. ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando Jesús resucita y cuando Jesús estaba siendo llevado al cielo, Jesús le pide a sus discípulos, no salgáis de Jerusalén. Porque se iba a cumplir un par de profecías y una promesa de Dios para su pueblo, que es el Espíritu Santo. En el capítulo 1 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibimos poder cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos guía. Él es el que nos enseña, el que nos redarguye, el que trae convicción a nuestras vidas. Si pecamos, es el Espíritu Santo el que nos está machacando constantemente diciendo, arrepiéntete. Y es el Espíritu Santo de la promesa, porque la Biblia dice que es una promesa para cada uno de nosotros. Y necesitamos de ese Espíritu Santo. Y esta iglesia estaba lleno de poder, estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, que esta iglesia sea llena del Espíritu Santo. Vamos a leer en el libro de Joel, uno de los profetas menores, dice en el capítulo 2, es una profecía que todo cristiano lo conoce. Dice la palabra de Dios, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y profetizarán vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es la profecía. También hay otra profecía en el libro de Ezequiel que nos dice que Dios nos pondrá su espíritu, y es ese espíritu el que nosotros necesitamos para tener ese poder que Dios dice en su palabra. Necesitamos ese poder, necesitamos esa autoridad, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, demonios, espíritus inmundos. Estamos en una guerra espiritual. Cada día estamos peleando por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros hermanos y por nuestros vecinos. En el momento en el que el Señor pone una persona en tu mente para que tú ores por esa persona, a partir de ese momento tú estás peleando por esa persona. Porque es una guerra la cual no podemos ver.
Y es una guerra bastante dura y difícil. Y es el Espíritu Santo el que nos mantiene de pie para poder pelear esa batalla, esa guerra. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la condición del Señor para que Él nos llene de su Espíritu Santo? Vamos a volver al libro de Joel, el capítulo 2, el verso 12, dice: dice la palabra, y por eso pues dice, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Necesitamos convertirnos a Dios, arrepentirnos. Si somos cristianos, necesitamos también arrepentirnos porque algún pecado habrá en nuestras vidas. Necesitamos pedir a Dios que salga, que revele todo pecado oculto en nuestros corazones. Necesitamos ser puros delante de Dios para que Él pueda derramar su Espíritu sobre nosotros. Necesitamos humillarnos, y dice un poco más arriba, en el versículo 17 dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Necesitamos que la humillación empiece de lo alto, de los pastores, de los responsables, de los ministros del Señor, que la humillación empiece con nosotros, con los que estamos constantemente aquí delante. Interceder por la congregación, interceder por la iglesia. Necesitamos esa humillación delante de Dios. Dice Pedro en una de sus predicaciones: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos ser limpios delante de Dios para que Él pueda llenarnos de su Espíritu Santo. La iglesia primitiva era llena del Espíritu Santo y hacía milagros y hacía prodigios. Los ciegos veían, los cojos saltaban, los mudos hablaban, los mudos glorificaban a Dios. Esa es la iglesia primitiva. Y dice Esteban, hacía muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con una sabiduría de Dios, que dice la palabra que nadie, cuando Esteban hablaba, nadie podía contender con él. Porque el Espíritu Santo hablaba a través de Esteban. Pero aquí llego a lo importante. Bueno, todo es importante. La llenura del Espíritu Santo es algo imprescindible para todo cristiano. Necesitamos ser llenados por ese Espíritu. Necesitamos ese poder, esa autoridad. Y la iglesia primitiva estaba lleno de eso, lleno de gracia, lleno de milagros, prodigios. Pero ¿sabes qué? Había algo mucho más poderoso en ellos. Era una iglesia llena de amor. Llena de amor. Y ¿sabes qué, mi hermano? El día que nosotros seamos llenos de amor, seremos una iglesia poderosa. Seremos una iglesia poderosa,
Porque dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Necesitamos humillarnos delante de Dios, necesitamos clamar por esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene mucho trabajo para cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a llevar esa palabra, ese mensaje de salvación. Necesitamos ser llenados de ese espíritu de amor. Porque, ¿sabes qué, mi hermano? Hay tantos cristianos que prefieren quedarse en sus casas a ver televisor, la serie, el Netflix, a ver el fútbol. Hay tantas personas que ponen en primer lugar, y esto lo digo yo por mí mismo, ponen muchas cosas por delante de las cosas de Dios. Y nos olvidamos de que Dios nos llamó con un propósito: de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ponemos en primer lugar el trabajo. Ponemos en primer lugar nuestro sufrimiento. Ay, porque me duele aquí, me duele allá. Ponemos en primer lugar muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y mientras nosotros nos aferramos a nuestra zona de confort, nos aferramos a ese sitio donde nosotros nos sentimos cómodos, hay miles y miles de personas que van a una eternidad sin Cristo. Y nos preocupamos de otras cosas. Ponemos en primer lugar otras cosas. Y hay personas que se apuntan para viajar a las misiones y a otros países, pero no salen aquí a la esquina a predicar el Evangelio. Si el Señor te plantó en este lugar, este es el lugar donde tienes tu ministerio. No es allí en Japón, ni Australia, ni allí en Alaska, es aquí. Si tú estás aquí, el Señor te plantó en este lugar, Torremolinos. Y hay un montón, miles y miles de almas que están esperando por ti para escuchar ese mensaje de salvación. Miles y miles de personas. Y miles cada día que mueren, que se quitan la vida, que desprecian su vida y entregan su vida a los vicios. Mientras nosotros nos estamos preocupando por cosas vanas, por cosas temporales. El Señor nos llamó para cosas grandes, para cosas maravillosas. Y en el momento en que nosotros aprendamos a ser una iglesia poderosa en amor, las cosas van a cambiar. El Señor va a empezar a obrar, el Señor va a empezar a derramar su espíritu en este lugar. Necesitamos ser poderosos en amor. Vamos a mirar nuestro corazón, vamos a mirar nuestra vida. Vamos a pedir, Señor, yo quiero ganar almas, yo quiero cumplir tu voluntad, yo quiero cumplir ese propósito tuyo de enviarme a las naciones. Yo sé que muchos de aquí el Señor los va a enviar a las naciones, pero hoy el Señor te plantó aquí y este es el lugar donde tú tienes que cumplir tu ministerio. Es aquí donde el Señor te envía a predicar a las calles. Es aquí el Señor donde te envía a predicarle a tu vecino. Es aquí, en esta ciudad. A predicarle al panadero, al carnicero. Es aquí. El Señor te dice, si en lo poco fuiste fiel. Si en lo poco fuiste fiel. El Señor tiene cosas mucho más grandes para ti.
Pero necesitamos humillarnos delante de Dios, buscar esa llenura del Espíritu Santo, llenarnos de ese amor tan maravilloso. Pero necesitamos buscarlo realmente, dedicarle tiempo, dedicarle horas y horas y horas. Yo te aseguro que con 5 o 10 minutos de oración no lo vas a encontrar. Necesitamos pasar más tiempo en su presencia. Yo tengo que reconocer que a mí me cuesta un montón levantarme de madrugada para orar. Y yo pongo el despertador a las 5. Y el despertador suena a las 5 y como el día uno está reventado, está cansado, pero eso no es excusa. Entonces pongo el despertador a las 6. Pero como a las 6 me tengo que levantar porque a las 7:30 tengo que ir a trabajar, entonces me tengo que levantar a la fuerza. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo dedico a las 6, de 6 hasta las 7 menos cuarto, yo dedico ese tiempo en orar al Señor. ¿Y sabes qué? Me arrepiento de no levantarme a las 5. Porque ese es el lugar donde yo quiero estar. Ese es el lugar donde yo quiero estar, en la presencia de Dios. Es tan maravilloso, tan maravilloso. Necesitamos esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de su presencia. Porque yo sé que muchos serán levantados aquí para propósitos grandes. Y cuando el Señor cumpla su propósito aquí, el Señor los llevará a otras naciones, a otros países, a otros continentes. Pero el día de hoy necesitamos centrarnos en nuestra ciudad aquí, Torremolinos y Benalmádena. Esa es nuestra área de influencia, ese es el lugar donde nosotros tenemos nuestro ministerio. Y este hombre, Esteban, estaba tan lleno de amor, este hombre, cuando él estaba siendo apedreado, él estaba recibiendo piedras, él estaba recibiendo piedras aquí, piedras allá, pero ¿sabes qué? Él no estaba mirando las piedras. La palabra me dice que él vio los cielos abiertos. Él estaba mirando el rostro de su Jesús. Y lo único que se le ocurre decir es: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esa es la iglesia que yo quiero para mi iglesia. Una iglesia llena de poder. Necesitamos ser llenos de ese amor. Necesitamos ser llenos de ese amor. Cuando nosotros seamos llenos de ese amor, llegarán los milagros. El Señor empezará a hacer milagros, el Señor empezará a hacer cosas maravillosas, y cada vez que haya aquí una reunión vamos a sentir la presencia de Dios y vamos a sentir el Espíritu Santo. Y yo oro todos los días para que el Señor pueda ministrar la vida de todos los responsables, para que cuando Él llene nuestras vidas, primeramente la vida de los responsables, nosotros podamos ministrar a la iglesia del Señor.
Yo te animo a que busques esa presencia, a que busques esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder, necesitamos esa autoridad, porque eso es algo que el Señor nos dio a cada uno de los que formamos parte de su iglesia. Tenemos poder y autoridad sobre toda potestad de los demonios. Y Jesús dice que podemos hacer mayores cosas de las que Él hizo. El Señor está llamando a su iglesia. El Señor está llamándonos a cosas eternas, a vivir una vida en el Espíritu, a vivir una vida diferente, apartada del mundo, apartado de todo lo que es efímero, temporal. El Señor nos llama a ser santos. El Señor nos llama a abundar en amor. El Señor nos llama a ser sus hijos. Seamos hijos de Dios. Seamos llenos de amor. Seamos llenos de compasión, llenos de misericordia. Necesitamos ser como nuestro Jesús, manso, humilde. Y tenemos un gran trabajo por delante. Hay muchas almas que están esperando por nosotros. El Señor está deseando enviar a sus hijos a la mies. Sabemos que la mies es grande, es inmensa, y los obreros pocos. Pero con lo poco que haya, el Señor hará grandes cosas. Yo quiero invitar al grupo de alabanza. Yo quiero que cantemos esa canción que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a cantar, vamos a tomar un compromiso con el Señor.